¿Puede la homeopatía hacer algo contra el autismo? Pues ciertamente sí. Que el autismo es un trastorno que está en aumento es una realidad indiscutible. Ahora la ciencia trata de buscar el porqué y, como siempre, los intereses creados se vuelven a enfrentar. Ahora se echa la culpa al paracetamol, anteriormente a las vacunas. Otros aún mantienen la teoría del contagio como intentando culpar a bacterias y virus de este grave problema, cuando todos sabemos que las armas químicas cada vez son más y más tóxicas, generando grandes y graves problemas sanitarios, que los más interesados tratan de esconder. Pero, ¿qué es el autismo? El trastorno del espectro autista, o TEA, es una afección que altera la percepción, la comunicación y el comportamiento de las personas, que por desgracia cada vez es más frecuente, sobre todo en niños. El término espectro refleja la amplia variabilidad en la presentación y severidad de los síntomas. Pero los médicos homeópatas no estamos aquí para especular, sino para tratar de poner soluciones a este grave problema. Y como siempre lo vamos a hacer a través del principio de similitud, con sustancias que a dosis ponderales provocan síntomas y signos que vemos en los pacientes de autismo. El primer medicamento que vamos a ver es el cannabis. Cannabis indica. Para saber lo que es capaz de curar no tenemos más que ver a la gente que fuma porros, que no es más que una forma de aislamiento, de estar ausente, de incomunicación en un mundo repleto de fantasías para que nada les perturbe en su fuga de ideas, que se entrecruzan o se desvanecen, siendo incapaz de concentrarse porque el cannabis destroza el lóbulo frontal del cerebro. Carcinosinum es el nosode del cáncer, que lo podríamos considerar una forma de separatismo con el resto de las células, en un afán de secretismo, de no expresar emociones, con tics, en niños con adicciones al chupete, al biberón o a muñecos. Chocolate es un remedio homeopático que muestra múltiples polaridades y contradicciones. Presenta estados totalmente opuestos. Se sienten desconectados, intoxicados o como ausentes, o muestran una gran necesidad afectiva y con una conexión espiritual con la naturaleza. El cloro en la naturaleza no se encuentra en estado puro. Necesita reaccionar y formar compuestos como la sal y otros productos. Tiene falta de confianza en sus capacidades y quiere esconderse. Está muy vinculado con la madre, no recuerda a quienes corresponde, necesita cuidados y atención y presentan una identidad totalmente opuesta a los demás, que les lleva al aislamiento. El Helleborus es una planta que es muy útil en los trastornos psíquicos consecutivos a una conmoción cerebral o a un choque afectivo grave, por el cual tienen la mirada fija y los párpados semiabiertos. Está pasivo, desconectados, viviendo en su propia burbuja, pero muy sensibles a las influencias ambientales, junto con una incapacidad de prestar atención. Lesinum o Hydrophobinum es un nosode que se extrae de un perro rabioso. Son niños muy difíciles de manejar que muestran conductas sociales destructivas, pegando, insultando o mordiendo. Reacciona como si estuviera en una situación de tormento y abandono por la persona por la que siente apego, y tratan de controlar el entorno con manipulaciones y personalidad invasiva. Mercurius es muy útil en personas con dificultades de comunicación. Son introvertidos, no les gustan los cambios y perciben a los demás como sus enemigos. Mentalmente lentos, pero con necesidad de dominar a los demás. Mentirá sin pudor para conseguir sus fines. Gran inquietud, lo tocan todo, gran dispersión mental, aislándose en el poder o en su propia dictadura. Muriaticum acidum es un grado más avanzado que Chlorum, donde destaca el agotamiento y la depresión.
Se queja o habla durmiendo, tiene defecaciones o omisiones involuntarias, se olvida de lo que acaba de decir y está concentrado en sí mismo con aprensiones y terquedad. El opium es otra droga que te separa del mundo, con gran indiferencia, inconstancia y pereza, que llega hasta la imbecilidad con pérdida de sentidos. Es el remedio contra el miedo que lo bloquea. Es útil cuando el autismo llega después de una anestesia, con estreñimiento y somnolencia. Plumbum metálico. El plomo hace que se pierda la cabeza, dando lugar a estados de gran melancolía y abatimiento. Está indiferente, con una gran pérdida de poder, por lo que se siente atacado, con extrema timidez que vence con una actitud ceremonial, no soportando ninguna contradicción u obligación. Los enfermos de Silicea están faltos de energía física y mental, que suplen con tenacidad, pero siempre con miedo a fallar, por lo que en las relaciones permanecen despegados, por miedo a dar demasiado de sí mismos y resultar heridos. Es especialmente útil cuando el autismo aparece tras una vacunación. Stramonium es otra planta con un fuerte efecto narcótico. Es el remedio de los terrores nocturnos cuando tienen la sensación de ser abandonados o tras un susto. Son retraídos, violentos y les cuesta mucho mantener la mirada. Temen la oscuridad y estar solo. Hablan de forma vacilante y repiten las palabras. Cincum valerianicum es muy útil para personas con un sistema nervioso sobreexcitable. Tienen dificultad para pensar, en niños débiles pero inquietos y atareados, mueven las piernas y tienen miedo sin causa aparente. Sienten una gran tristeza antes de convulsiones o la epilepsia. Bromium es otro halógeno, como el cloro o el flúor, pero Bromium se sienta solo en la habitación sin hacer ni decir nada, dejando la mirada fija. Está indiferente y no toma interés en quehaceres de la casa. Tiene un sentimiento de culpa y no se siente normal, pero sin saber por qué. Evita la responsabilidad o sentirse atado a alguien, con la sensación de que alguien lo observa por detrás. Agaricus es una seta que actúa sobre el eje cerebroespinal. Tiene indisposición a trabajar, especialmente el trabajo mental, pero hace versos o se ríe tontamente. Está indiferente y es lento. Aprende tarde en hablar o a caminar. No puede hacer nada nuevo, no puede hacer un trabajo rutinario o hace lo contrario. Tiene movimientos involuntarios con temblores que desaparecen con el sueño. Helium pertenece a los gases nobles o inertes. No reacciona con ningún otro elemento, por lo que podría considerarse un específico del autismo. No se sienten en este mundo. Nada es de su interés. Aceptan que están aquí, pero no se involucran en nada, salvo en ellos mismos, como si estuvieran en el universo, felices en su estado y reverso a la sociedad. En ocasiones se automutilan. La homeopatía ya ha sido de gran aportación en sus orígenes, hace más de 250 años, en las epidemias que había en aquellas épocas, salvando a muchas personas de morir. En la actualidad, su ley de similitud se está utilizando por la llamada medicina dominante, sin conocer exactamente cómo ni cuándo. Pero no estamos aquí para tener enfrentamientos, sino para unir puentes contra la enfermedad y el sufrimiento, porque la homeopatía tiene mucho que aportar para entender y tratar todo tipo de patologías.